Hola, hola, ¿qué tal a todos? Eso, por ahí. Bienvenidos a este live que se llama, bueno, mejor dicho, que es acerca de la inteligencia artificial. Y bueno, y si bien acabo de grabar un podcast hablando acerca de este tema, o sea, quiero ampliarlo un poquito más allá de solamente la música. Y bueno, y quiero que hablemos acerca de la inteligencia artificial. Así que El, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto de... ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la música? ¿Cuál es el futuro que vamos a tener? Y la pregunta es, ¿en realidad nos va a quitar el trabajo? De hecho, en la miniatura, en la imagen que está ahí, dependiendo... bueno, no sé si se ve en todas las plataformas en donde esté, pero en todo caso decía, ¿nos va a quitar el trabajo? Y ahí obviamente me puse a revisar videos que hablan acerca de esto, hay diferentes posturas, hay gente que dice que sí, que por un lado nos va a quitar trabajo, pero hay otros que dicen, a ver, históricamente esto nos ha quitado, o sea, quita unos puestos de trabajo, pero agrega otros puestos de mayor valor agregado, o sea, ponen el ejemplo como, digamos que, mm, por ejemplo, antes teníamos, no sé, usabas bueyes para arar el terreno y después aparece el tractor, la maquinaria y es menos el trabajo que tienes que hacer físicamente, o sea, de esfuerzo físico y es mayor la rentabilidad que tú recibes por esto. Y bueno, sí, por un lado sí, pero ahora viene una gran problemática social. Y aquí ya nos metemos en temas un poquito más de capitalismo, de independiente de la corriente política, económica que cada quien crea o que a cada quien le guste, si esté bien o mal. El, y no es un tema como para que nos estemos peleando de no es que eres comunista, no es que tú eres liberal, es que eres... Da lo mismo, o sea. ah, Quiero llevar esta conversación por otro lado. A ver, entonces, ¿qué pasa? Que uno de los objetivos el- es maximizar estos beneficios, ¿cómo? Bajando costos y teniendo mayores ganancias, o sea, teniendo este ratio, o sea, que sea mayor de este ratio de beneficio. Ya, ¿qué pasa? Que prácticamente lo que estamos viendo con la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a permitir aumentar este ratio. Y bacán por ese lado, porque imaginen, o sea, tenemos una gran herramienta que nos va a ayudar, que está haciendo cosas increíbles. Hay que entender que esto de la inteligencia artificial no es simplemente un algoritmo, o sea, es algo que va mucho más allá. Les digo, no soy programador o algo por el estilo, pero le estamos dando un input bajo una serie de procesos matemáticos, procesos que lo hacen mediante su programación. Mediante este input le decimos que haga algo y le damos unas ciertas, le damos unas condiciones, le damos una información de base, va aprendiendo y nos entrega un output. Entonces, si nosotros le decimos de que nos dé, por ejemplo, en estas
en estas inteligencias artificiales que dibujan, que generan imágenes a partir de un texto, por ejemplo, le decimos que nos entregue un auto de color verde encima de las nubes. No es que va a ser un collage de buscar imágenes de autos verdes y los va a poner, ¿cómo se llama? Sobre las nubes, sobre otra imagen. No, no es así, o sea, no es un collage. No, lo que hace en realidad es interpretar qué es un auto verde, qué es una nube, qué es un auto, qué es verde, qué significa sobre algo, qué significa bajo algo. O sea, lo va interpretando y va creando una imagen que antes no existía. Vaya, entonces es interesante esta tecnología. Ahora, obviamente está supervisada bajo un humano. No, no estoy hablando aquí de que va a adquirir conciencia y todo eso, no, pues es algo que podría llegar a ser imposible. Y si llegara a ser posible, pues ahí nos podríamos plantear no va a ser que nosotros somos una inteligencia artificial. Bueno, es otro debate, ¿no? Pero ya centrándonos en esto, o sea, es súper increíble. Estamos ante el nacimiento de algo tan grande como fue la imprenta, la rueda. O sea, algo gigantesco, o sea, increíble, o sea, cómo nos va a revolucionar el mundo. O sea, esto es como el nacimiento de Internet. Y sí, o sea, hay inteligencias artificiales que, por ejemplo, para traducir, o sea, ya no es el traductor que antes le ponías, no sé, por poner un ejemplo, no sé, Juan plays guitar. Y te lo traducía como Juan juega guitarra, no sé, por poner un ejemplo súper burdo, pero no, ahora te entiende todo eso en un contexto y te entrega un texto increíble, o sea, súper, o sea, súper bien hecha ya no es una traducción, sino una interpretación. Y wow, qué increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, por ejemplo, tengo que entregar un trabajo de la maestría que estoy haciendo. Dentro de el documento que tengo que leer es un documento larguísimo de 200 y tantas páginas, hecho o sea, está en inglés. Lo pongo a traducir en Google y me entrega el texto en español, que si bien manejo el inglés, pero pucha, tenerlo en español me facilita, o sea, es mi idioma, es el idioma que mejor manejo. Ya. Entonces es una herramienta, bacán. Y bueno, o sea, es una herramienta que lo podemos ver de lo más inocente, pero claro, o sea, imagínate los traductores, intérpretes, mira cómo podemos ir quitando trabajos por aquí, ¿no? La gente que estudió lengua, o sea, que estudió idiomas, no sé, imaginen. Ahora, claro, ahora me van a decir, sí, pero es que esa carrera va más allá. Bueno, es un ejemplo nomás. No es para herir susceptibilidades si alguien que estudia idiomas me está escuchando, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa ahora no sé, por ejemplo, salió en estos días una inteligencia artificial que fue entrenada con audios? Esto más o menos como lo que puedes poner en YouTube, que te genere la transcripción de lo que estás hablando. Pero bueno, o sea, no, supongo que también funciona con inteligencia artificial, la de YouTube, pero no está tan avanzada, te genera unos ciertos,
hay ciertos errores, pero la que acaba de salir hace poco estuvo entrenada con audios y con transcripciones hechas por humanos. Bueno, no sé cómo está hecha la de YouTube, pero en fin, esta está súper bien hecha, con transcripciones súper increíbles en varios idiomas. Y wow, mira, entrega cosas súper, súper, súper acertadas que en cuanto siga desarrollándose, mmm, imagínate lo, qué sé yo, que se equivoque en dos palabras, por ejemplo. Pero ya no tienes a un traductor para hacer eso. Si ya se equivocó en dos palabras, tú las revisas o alguna cosa, no sé, así. Ahora, ¿qué más? Hay unas inteligencias artificiales que, por ejemplo, te, te pueden hacer un doblaje y la voz ya no es esta como esta de Loquendo que teníamos hace años y que era una voz así como robotizada, jajaja, no sé qué era como jajaja, me río, no sé, XD, como los típicos que uno ponía, no sé, chistes de Loquendo y te aparecía una cosa así. Pues esto ya no es la misma, no es que alguien grabó una voz y son varias frases y estas están unidas y te generan el texto. O sea, de hecho la Alexa no suena nada mal, o sea, Alexa. Y Alexa está usando inteligencia artificial para generar la voz, ¿no? Y estas, si bien algo tienen de eso poco robótico, cada vez es menos y es increíble lo naturales que suenan. Cómo te da esta expresividad, por ejemplo, que yo hablo un poco, quiero dar una cierta interpretación así, o quiero ser más divertido, no sé, más juvenil, más como de doblaje neutro, no sé, no soy artista de doblaje, pero se entiende. O si quiero sonar furioso, no sé, todo eso ya lo interpreta. O si quiero así sonar, o no sé, todo eso lo interpreta, es increíble cómo logra toda esta interpretación que antes lo tenía que hacer un actor de doblaje, la puede hacer una inteligencia artificial y es poco lo que nosotros notamos. Y no quiero decir que ya, chao, porque todavía habrá un par de añitos ahí, pero no sé, por ejemplo, para producciones de bajo presupuesto o para videos de YouTube. Por ejemplo, digamos que antes le pedías que te doblara a alguien en Fiverr, no sé. Le mandaba le mandabas o alguna persona en otro lado te doblaba. No, no estamos hablando de producciones de Hollywood, una cosa así de esas, ¿no? Pero alguien te doblaba y esa persona trabajaba a partir de doblarte lo que tú le haces en español, te lo doblaba al inglés. Y bacán. Ahora no. Ahora tranquilamente lo podría hacer una inteligencia artificial. Y mira tú, esa persona ya se quedó sin trabajo. Y no es algo, esa persona en específico es una persona que está en otro país o en el mismo país, qué sé yo, que habla el otro idioma y no es algo que va a salir en los medios, no va a ser algo super mainstream, es un caso específico, pero como este caso específico, miles. Y sí, bacán, es una herramienta. Y lo pongo así como algo que me sirvió una herramienta, eh, por ejemplo, de Moisés exactamente, que está muy bacán, muy buena para separar tracks y todo. Y sí, o sea, tú no vas a tener una voz súper que hiper limpia en donde no se escucha nada más alrededor. Pero oye, te separa los tracks de una manera increíble. Y es que, por ejemplo, separar un track de otro, no lo puedes hacer de otra manera que no sea con inteligencia artificial, porque tú puedes escuchar una canción y aislar en tu cerebro, ah, este es el bajo, esta es la batería, esta es la guitarra, esto está haciendo la voz, bacán, pero solo hace tu cerebro.
con otros procesos, ¿cómo logras sacar? Que con un EQ no puedes porque te llevas todo. O sea, interesante. Y claro, o sea, el Music Rebalance de Isotope, por ejemplo, sé que usaba inteligencia artificial y hacía algo como esto, pero bueno, este Moisés ya es un software que está gratuito, hay una versión de pago también, pero ahí está un software gratuito y que mira lo que hace. A ver, ¿a quién quitó trabajo? Antes te mandaban oye, hazme la pista de estas canciones. Y tú le hacías la pista y hacer una pista te tocaba regrabar todo, hacerlo todo. Y claro, ya si tenías un cierto número de pistas las podías revender a un precio más barato, economía de escala. Pero oye, acá te tocaba, disculpen, acá te tocaba hacer toda esta grabación. Ahora, por ejemplo, para su interpretación en vivo, de covers obviamente, porque si no ya te pidiera la mezcla sin la voz, ¿no? Pero por ejemplo, él se sube ahí, quita la voz, graba, canta con la voz encima haciendo una pista. Y wow, y lo tiene, le sirve como herramienta, qué bacán. Y tenemos que tener canciones que salen cada semana, cada día hay una nueva canción y el artista tiene que estar actualizado y no puede estar pagando eso, ya no es redituable como antes. Qué sé yo, que seguía cantando los mismos clásicos en todos los bares, ahora tiene que tener canciones nuevas a cada rato, por ejemplo. Y bacán por el artista, sí. Y la persona que hacía esos tracks, todo, ya no los hace, por ejemplo. Y así como esto tenemos cantidad de ejemplos. Pero ahora podemos compararlo, por ejemplo, cuando salió el automóvil. Que claro, había las personas que llevaban carretas con, o sea, aladas por caballos, qué sé yo, y ahí transportaban a la gente, los cocheros, o ahí transportaban las mercancías, lo que sea, ¿no? Y ya después saliendo el auto ya no era necesario. Y bueno, ellos se pudieron convertir en mecánicos, no sé, y tienen un trabajo de mejor remunerado y de no tanto esfuerzo físico, bla, bla, bla. En realidad, en realidad no están así, porque de partida tenemos una barrera de entrada gigantesca, o sea, para que fueras mecánico alguien te tenía que enseñar o tenías que aprender en algún lugar, no ibas a pasarte de una para allá. El, capaz esto sea más fácil de adoptar en economías desarrolladas, en países en vías de desarrollo es más complejo, un tema un poco más complejo. Y claro, ¿y cuántos puestos de trabajo se perdieron ahí? Y ahora también, ¿qué pasa? Que estas tecnologías fueron muy paulatinas, fueron de a poco que se fue dando este desarrollo del automóvil. Pero ahora, por ejemplo, digamos que el día de hoy salió Dalí, por ejemplo, o Stable Diffusion, por ejemplo. Qué palabra tan complicada de pronunciar. Pero bueno, en fin, salió esta IA, ¿no? Salió el día de ayer, está disponible para el público. Yo, bacán, digo, me enteré de esto el día de hoy porque salió en un canal de YouTube y lo vi y dije, ay, bacán. Y justo tenía que contratarle a un diseñador gráfico para que me hiciera una ilustración. No sé, una ilustración de mí, porque ahora le puedes ingresar la imagen y te entrega esa imagen, pero con otros, no sé, para que me haga como si fuera una caricatura, una cosa así. Y y esta persona me cotizó que me iba a cobrar unos $90, no sé cuánto, por hacerme esta imagen mía.
Y ya yo le iba a pagar porque tenía que dibujar, tenía que hacer todo el concepto, ver con una fotografía mía, o sea, hacer todo un trabajo. Y yo hago con esto y digo, a ver, esto me salió gratis o muy barato, en caso de que no fuera gratuito. Y, y digo, a ver, no está de la misma calidad que el otro. Pero oye, me sale, no sé, si el otro me iba a cobrar $50 por poner un valor. No, no sé, estoy poniendo, me sale, y lo otro me cuesta $1, me sale $49 más barato. O lo que sea, o sea, más barato. Y mira, de una voy a optar por esa opción, porque si está decente, lo suficientemente decente, digo, ya opto por esa solución. Y claro, y aquí es, o sea, mira lo rápido que nos vamos por esta otra opción que es más económica. Quizás no del mismo nivel, porque habrá gente que discuta, no, es que no es lo mismo, no se va a ver igual, bla, bla, bla. Sí, pero, oye, me dio esa solución, lo hice. Y quiero que vean, que entiendan de que antes esto hubiese sido, o sea, por ejemplo, cuando se desarrolló el automóvil, fueron años. Y poco a poco se fueron cambiando las carretas por automóviles y tenían que enseñarles a manejar el automóvil y todo un cuento. Oye, usar estas inteligencias artificiales no tengo que saber programar para poder ingresarle la información que quiero que me entregue. Como para que tenga que aprender eso y de ahí entonces va a ser un tiempo más. Salió ayer, le estoy ocupando hoy y el día de mañana o el día de hoy ya a esa persona no le estoy contratando. Y digamos que yo le contratara a esa persona para que me hiciera diferentes imágenes eh, para, para mi red, lo que sea, o que me haga ilustraciones, por ejemplo. Ya no le estoy contratando, así de rápido. Y bueno, y no es lo mismo, o sea, como que, ay, pero por ejemplo teníamos Canva. Y no, no quiero decir que la tecnología sea mala en sí, ¿no? Que por ejemplo ahí tenía que hacer una imagen y todo, y claro, y si bien tenía plantillas y claro, es que yo estoy pagando mi costo de oportunidad, lo que estoy perdiendo por hacer eso, que otra persona me lo podría hacer. No, no, esto de la inteligencia artificial es algo tan simple para mí de hacerlo, que le ingreso un texto. Oye, son 10 minutos versus lo que me cuesta. O sea, no es que mi minuto de trabajo sea tan caro. O sea, mi costo de oportunidad, o sea, no. O sea, me voy a decantar por eso. Posiblemente. Mm, O el video que me estaban haciendo en redes sociales y quizás me estaba cobrando barato, pero oye, ya no es de que, pucha, salió Filmora, no sé, o en Canva y hago esto y lo subo rapidito ahí y ya no le voy a estar diciendo al que me lo haga y es súper cutre, súper malo, súper de mala calidad lo que voy a hacer o sea, se ve ahí que es como chapucero lo que voy a estar haciendo. No, esto es, oye, súper decente. Y lo que le voy a pedir me lo entrega súper rápido. O sea, no es que voy a tener que aprender esa habilidad para que me lo haga y bla, bla, bla. No, te demoras poco en ver cómo se hace. Y así de rápido. A lo que voy con esto es de que cuando, o sea, cuando pegas en algo de tecnología, los cambios se dan así de rápido. Y la inteligencia artificial es eso. Pegamos en algo de tecnología y vamos, así de rápido vamos a cambiar. Y ahora, sí, o sea, los puestos de trabajo, chao, súper rápido y capaz ahora no sea la misma calidad, pero pronto vamos mejorando esta calidad. Es increíble cómo va mejorando. Y, no, pero es que la persona que se adapte a los cambios, porque uno tiene que adaptarse a los cambios. Oye, estos cambios, es que no te das cuenta cuando estás quedando fuera del mercado, porque estamos súper hiper conectados con internet,
con esta tecnología son cosas que no son mecánicas, son virtuales, son, o sea, es tecnología que va así de rápido, no es que nació la computadora. Oye, es que es algo increíble, o sea, y sí, las posibilidades son infinitas y la podemos sacar el provecho, y sí. Y, o sea, es que te lo digo para no sonar como vendehumos, no, es que tienes que estarte actualizando y las posibilidades y vamos a dominar esto y, oye, es que no es tan fácil, o sea, sacarle el provecho a esto. Por ejemplo, sí, son muchas herramientas las que me va a... El ejemplo del artista. Para el artista, qué bacán que pueda hacer esto y pueda maximizar su beneficio. Pero, oye, si tú no eres el artista, eres el que hacía los temas, eh, te toca y ya estabas afianzado en eso, todos te conocían porque eras el mejor para hacer los tracks, no sé, para hacer estas pistas. Oye, te va a tocar mm, empezar a buscar los clientes para decirles, hey, aparte de hacer tracks, hago esto también y aprender cuánto cobran, por ejemplo, grabando, no sé, cambiarte de mercado, o sea, dentro de lo mismo de la música y cambiarte, ¿no? Lo interesante es de que una vez que le pegamos en esto, seguimos desarrollando, es que ya no es una persona que desarrolló una sola herramienta, sino a partir de la inteligencia artificial, del machine learning, empezamos... Una cosa se te ocurrió a ti crear para traducir textos, el otro te está desarrollando para mejorar el audio. Vi ahora una que está increíble que te quita el audio de fondo y de repente a ti te decían, oye, mándame esto, mejórame la calidad de esto, no sé. Y hay otra que te separa canciones, otra que te hace, o sea, de casi de lo que te puedas imaginar, tienes la herramienta que te está haciendo, mejorando las imágenes y todo. Y te van saliendo, oye, a cada rato y cada vez mejores. Entonces es la adopción de esta tecnología nueva, o sea, el desarrollo de esta tecnología es tan rápido que es sorprendente, ¿no? Increíble. Y bueno, y en el podcast hablaba un poco acerca de que, bueno, pero, por ejemplo, a los artistas, y es lo que decía Jaime Altozano, es que los artistas no te van a reemplazar porque son prácticamente como nuevas herramientas que vas a tener, o sea, como fue el tema del MIDI, el tema de o sea, de poder samplear, y todo eso son nuevas herramientas que si tú eres el artista eh, puedes ocuparlo para potenciar tu creatividad. Sí, hasta cierto punto. Bacán, te sirve para potenciar tu creatividad, pero hay una gran parte que no todo es creatividad. Por ejemplo, no todos los que toman fotografías son artistas. No todos los músicos son artistas. Algunos lo hacen de manera como, no sé, o sea, lo producen nomás. Por ejemplo, eh, o, por ejemplo, en los músicos, más fácil de verlo. Algunos hacen solamente el entretenimiento, y no están creando, por ejemplo. No le estoy restando mérito para nada, que no quiero que se entienda así. Pero por ejemplo es el músico que va, toca y bacán y toca en un bar y no está creando a partir de eso, ¿no? Eh, y ya y de repente ya vas con menos músicos porque usas secuencias. Claro, maximizaste tu beneficio o a veces ni maximizaste tu beneficio, sino que el mercado cada vez te paga menos. Y sigues con el mismo beneficio y ves cómo seguirle librando y rascándole por ahí. Pero por ejemplo, porque no siempre es tan esto bonito como que, no, es que es de que, es que vamos a ganar más entre todos. Eh,
qué chévere. No, a veces, muchas veces te toca hacer eso porque no te están pagando casi nada y se aprovechan de eso, ¿sí? Como que también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y claro, y ese no es artista como tal en cuanto a que si bien una canción la pueden interpretar de mil maneras y eso le va a cambiar el sentido que le den, sí, pero oye, eh, o sea, creo que se entiende a lo que voy, o sea, una cosa es estar netamente en el entretenimiento, el otro es el artista que te puede proponer algo, que te quiere mostrar algo, hacerte pensar o mostrarte una problemática, exponértela, estar en contra de este status quo, qué sé yo. A eso es a lo que voy. Por ejemplo, las cámaras de los teléfonos. Oye, antes te ibas a tomar una fotografía, no sé, con el fotógrafo que tenía que tenías, no sé, por ejemplo, acá se ponen cerca del registro civil, por ponerte un ejemplo. Pero los que te toman fotos en carnet, fotos de eso, y antes tomaban muchas más fotos. ¿Por qué? Porque ahora puedes ponerle, tomarte tu foto con tu celular, son de buena calidad. No le estoy restando trabajo a lo que hacían, eran profesionales de lo que hacían, sí, qué bacán. Pero oye, lo haces, toma la foto, le puedes poner un fondo cualquiera y lo mandas, que no tienes ya. Antes era que solamente le pagabas a él porque tenías que imprimirlo en papel fotográfico y que se viera bien. Y no, ahora te piden que ni siquiera mandes en físico, sino que subas esa fotografía digitalmente y ya, y lo haces. Entonces, y cada vez se están quedando con menos trabajo. Pero ojo, fue esa cámara adoptarlo hasta que se compren un buen celular, que se desarrolle un buen celular. Fueron varios años que ellos podrían haber visto que su mercado se estaba yendo hacia eso. Pero en esto no, o sea, esto es cuestión de días, en menos de un año. ¿Qué pasa? Eh, y es que ya no es que tienes que tener un supercomputador, lo generas en segundos con cualquier computador. Yo lo acabo de generar, la imagen de la portada está, ese robot que está ahí, es creado con inteligencia artificial. Porque dije voy a hablar de inteligencia artificial, entonces voy a crear algo con inteligencia artificial. Lo creé con inteligencia artificial, ese robot que está ahí. Podría haberme buscado la imagen, bueno, pero yo lo hice así. Y mira, ¿y cuánto me demoró? Un minuto en hacer ese robot. Le pedía que fuera de otro color. ¿Ves a lo que voy? Ahora, que soy súper negativo con esto, no. Es interesante las herramientas que nos dan. Yo, por ejemplo, hice una grabación en una habitación, se tenía que hacer la grabación ahí. No había presupuesto como para grabar en el estudio, todo además era un cover que íbamos a subir a YouTube nomás. Y queríamos hacer algo y bueno, eso nos sirvió para... En fin, queríamos hacer algo y era un cover. Queríamos grabar y yo dije... Y ellos iban a grabar así de joda, con, qué sé yo, con el teléfono nomás. Y yo dije, ya, yo voy y les grabo, que la interfaz y llevo interfaz de 8 canales y lo grabo en 8 canales y ya. Y lo hice ahí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? De que usé una herramienta, tú sabes de que, por ejemplo, para grabar la voz es súper complicado, si la vas a grabar ahí en vivo y que suene en vivo, capaz y que suene bien y todo, de parte a un excelente cantante que proyecte la voz de una manera increíble, si eso si eso lo hubiese podido regrabar, qué sé yo, o si hubiese sido, por ejemplo, aquí en el estudio. Lo queríamos grabar todo en vivo, capaz al vocalista le mandaba a grabar tengo otra sala en el estudio, por ejemplo, le mandaba a otra sala.
O qué sé yo, le mandaba que él grabara aquí conmigo en la sala de control y el resto de músicos allá. O ponía paneles alrededor. Bueno, no era el caso, no había opción, tenía que grabar ahí. Había batería, había amplificador de guitarra, amplificador de bajo. En una habitación súper pequeña, no los podía distanciar para dónde, o sea, si lo distanciaba se quedaba afuera de la habitación. Y salió en una toma, ¿sí? En fin, obviamente se iba a colar todo por el micrófono de la voz y dijimos en un segundo, oye, vamos a regrabarlo en el estudio, la voz, para que suene mejor. En fin, y eso hubiese sido contratar, bueno, por ejemplo, aquí lo iba a hacer en el estudio, pero pongamos el ejemplo de que no tuviera el estudio, hubiese sido pagar una hora de estudio para grabar eso. Y claro, para entregar algo decente. No, ¿qué hice? Utilicé una inteligencia artificial, Moisés, a partir del track de la voz, lo separé aún más, que me limpiara, me entregó la voz un poco más limpia, la sumé con la otra voz. Oye, el resultado está súper decente, o sea, me quedo contento con eso. Mira, mira lo que hizo, o sea, ya, ya no usé esa hora de estudio. Entonces, mira lo increíble. Sí, en ese momento fue para mí una herramienta, qué bacán. Oye, esto me va a servir para, como el Music Rebalance, no sé. O, por ejemplo, para masterizar, me mandan y esas voces están muy mal, por ahí podría corregir un error y usarle como herramienta. Sí, qué bacán, pero viendo un poco más allá, hey, si ya tenemos un tema de que, por ejemplo, los músicos se graban solos, mm, que los músicos, que quizás no sea de la mejor calidad, pero y a muchos ni les importa esa calidad, o sea, escucho cosas a veces malas técnicamente y la gente a veces ni se da cuenta que suena mal. Y eso no quiere, o sea, y no lo estoy diciendo de que, ay, como no se dan cuenta, entonces voy a hacer un trabajo malo, no va por ahí, sino de que, entonces, tú dices, no, es que me van a seguir prefiriendo por mi calidad y todo. Sí, hasta cierto punto, pero si el mercado tiene dinero, si no tiene dinero el mercado, mm, si el mercado no tiene dinero, pues simplemente se va a ir por ese punto barato. Se va a ir por ahí y no te van a contratar y no te van a volver a mandar a hacer una pista y punto. Por eso decía, ojo en los mercados emergentes, en los países que en vías de desarrollo o en donde tenemos, o sea, menos dinero para hacer todo esto. Vas a adoptar más fácilmente, más rápido porque no es de que, o sea, te das cuenta de lo fácil que se puede suplantar. Y sí, no digo de que, hey, entonces vámonos en contra de las inteligencias artificiales. No, qué bacán que se desarrolle, o sea, qué bueno tener esta tecnología, es increíble. Pero también mira, o sea, viendo un poquito más allá, hey, lo rápido que avanza. Wow, es que estoy impactado, estoy sorprendido con las cosas que puede hacer esto, o sea, y no sé si no todas las personas lo ven, pero es que me parece increíble. Oye, lo que es el mastering, chao, chao, si bien ahora, o sea, desde hace bastante tiempo está estas páginas que te masterizan, y le entregabas una cierta información y te entregaba un track masterizado que capaz antes era un algoritmo, ahora inteligencia artificial, pero te entregaba en el algoritmo algo muy que un humano lo hacía mejor y qué sé yo. Hay muchas cosas que incluso del mainstream que suenan mal y ya sea porque te piden de más volumen y están súper hiper saturados. Otras cosas que sí, o sea, el ingeniero de mastering lo haría mejor y tú pagarías por tener esa calidad. Y pero cada vez más se ocupan estas plataformas. Y como ingeniero de mastering, hey, capaz ya no te llamen. O sea, si no estás trabajando en el top de la industria y estás de abajo, ya no te, capaz no te llamen.
Y sí, si bien no voy a decir que masterizar en estas plataformas es lo mismo que enviarle a un ingeniero de mastering, no, o sea, yo si mando a masterizar algo, si no lo masterizo yo, lo mando a otra persona que yo sé que va a hacer bien su trabajo y lo mando a un ingeniero top, alguien bacán que me lo haga y no lo hago con estas páginas, no, no. Pero yo, otra persona que no se dé cuenta y capaz el que se dé cuenta de esas utilidades sea yo. La otra persona que, y no digo porque tenga unos super oídos o una cosa de estas, pero capaz porque estoy escuchando con unos monitores caros, en una sala con un buen tratamiento acústico. Yo me dé cuenta de esas cosas y se le pusiera a esa persona X aquí, capaz si se diera cuenta, pero esa persona X está escuchando en su Alexa que suena mal, que no sé por qué tiene algo realzado ahí en los 300 Hz horrible. Eh, a su Alexa, en su teléfono, en, en el bus, en el auto, con parlantes malos. No todos los autos suenan bien, hay unos que suenan bien mal. En fin, y no se da cuenta, o lo escucha, está en otro plano, o sea, está en otro modo de escucha, o sea, en un plano más sensual, o sea, no sé, está usándola para cocinar y no está fijo esos detalles. Solo, quizás solo los frikis del audio, los nerds como nosotros nos demos cuenta de eso. En fin, cada vez es, y por ejemplo estas inteligencias artificiales para mastering, quizás que cuando hay errores no se den cuenta y no lo solucionen de tal manera, igual que un ingeniero de mastering, pero para otras cosas las hace súper bien. Y cada vez más, si le entrenan con mejores audios, todo, lo va a hacer mejor. Ey, chao ingeniero de mastering. Y después ingenieros de mezcla, eh, podemos ir por ahí porque no he visto una inteligencia artificial que pueda hacer eso, pero no sé, en cuanto generen un mejor algoritmo que te haga algo, una inteligencia artificial que lo piense de otra manera, generan el paper, qué sé yo, lo implementan y ya, chao. Mm, o sea, sí, capaz no van a desaparecer de uno de los ingenieros de audio y todo eso, pero ve, capaz no sé, la bandita que quería algo, la banda, o sea, bandita me refiero porque no está no está vendiendo, no está en el top de la industria, sino esta banda emergente sería la palabra, que está iniciando y que se había ahorrado para contratarte y que capaz igual no iba a tener la mejor calidad del mundo porque no iba a pagar el mejor estudio o no sé, bueno, en fin, me estoy enredando con esto. En fin, a lo que voy es de que iban a pagar para poder grabar o iban, digámoslo así, iban a ahorrárselo todo para, para ir a grabar un buen estudio, por ejemplo, y tener un buen material. Y capaz lo pueden hacer, pero eso les iba a costar mucha cantidad de dinero que lo iban a tener que hacer el otro año. Y igual, ¿quién asegura que te escuche la gente? Entonces, bueno, me quedé sin cámara, me quedé sin batería, pero terminemos esta idea. ¿Quién asegura que te escuche la gente? Entonces, no ibas a recuperar esa inversión hacia lo rápido. Entonces, ¿qué ibas a hacer? Em, Mira, ¿qué es lo que ibas a hacer? Ahorrarte por bastante tiempo para poder hacer esto, para poder grabar este tema y lo ibas a sacar el otro año, casi nadie te iba a escuchar, ibas a necesitar dinero para la promoción, qué sé yo. ¿Y cuántas cosas podrían haber pasado en ese año? Y más en una economía que tenemos ahora en donde se saca material en cantidad, muchas veces sin calidad, pero en cantidades increíbles, como se sacan nuevas canciones todos los días en el género urbano, en todo eso.
Entonces aparece esta inteligencia artificial y dicen, bueno, no va a sonar igual, pero seamos conscientes, es esta conversación de la banda, ¿no? Seamos conscientes, es nuestro primer álbum, es nuestra primera canción, nadie nos va a escuchar. Y si bien lo tenemos que hacer así, ¿por qué no lo hacemos cuando ya tengamos algo que mostrar y tengamos alguito de dinero eh, y o alguito más de fans que ahí sí van a apreciar el material y ahí lo hacemos en un buen estudio? Bacán, te felicito como músico, es súper inteligente lo que estás haciendo. Ey, pero y los estudios ya no tienen ese ingreso. Y después llegan al segundo álbum cuando lo van a hacer. No, no, ahora sí lo vamos a hacer en estudio. Oye, pero ¿cómo mejorar esa inteligencia artificial? Igual la gente no dijo que estaba malo el anterior. Y eso está mucho mejor. Hagámoslo acá. Hagámoslo acá igual. Igual si nadie se da cuenta. Y seamos sinceros, para este segundo álbum algo nos escuchan, pero no somos mainstream, por ejemplo, todavía. Nos vamos para hasta el tercer álbum, qué sé yo, te estoy poniendo un ejemplo. Ya no lo están, ya no lo están haciendo uso de este servicio. Entonces, wow, increíble, increíble cómo esto cambia. Y si me dices, oye, no, es que todos tenemos que evolucionar y ser más y adaptarnos a esto nuevo. Sí, ¿cómo nos adaptamos? Antes las opciones de si salía cuando salió el auto eran miles. ¿Qué tantas opciones tenemos aquí que ser desarrolladores de software? O sea, son menos. Ay, bueno, la aplicación que tengamos. Es que ya se vuelven herramientas para todos nomás. A eso a lo que voy. De hecho, quisiera escuchar o ver comentarios, o sea, bien sustentados en donde me dijeran, mira, no sabes de lo que estás hablando, no tienes idea, no va a quitar trabajo a esto va a pasar esto otro. Oye, no lo veo. Ojalá alguien me contestara esto y ojalá estuviera totalmente equivocado y esto sería algo que nos beneficiara a todos. Y no, no lo digo de pesimista, sino que de verdad me hace preguntarme. Y ya sé que estoy sin video y todo, pero para terminar, ahora sí. Es que, oye, la persona que ya no usa los bueyes para arar, que está utilizando y que se va a comprar el tractor. Oye, es que tener el capital para comprarte ese tractor no es fácil. Es que te vendes esos bueyes y no te alcanza para comprarte el tractor. No vas a mutar de una a comprarte el tractor. El que se va a comprar el tractor será, y esto suena súper comunista, pero serán los dueños, o sea, serán este capitalista dueño de los medios de producción. O sea, que tiene el dinero para comprarse rápido eso. Y él entró al mercado y la otra persona se quedó sin trabajo y no pudo mutar así de rápido. Y capaz ahora te contraten de operario. Sí, sí, no. Y eso pasó. Eh, y sí, hemos mejorado todos como humanidad y ya tenemos más acceso a los alimentos, qué sé yo. Pero te das cuenta que eso pasó en gran parte en los países desarrollados. Por ejemplo, acá en Ecuador todavía vemos al agricultor que ocupa, que hace las cosas a mano, que es agricultor a mano. Y hace tantos años que se desarrolló esto, pero es que el terreno no es parejo para todos. Entonces, así nomás. Y sin más, nos vemos la próxima. Saludos.